El siguiente documental sonoro es el resultado de la investigación periodística Medellín, Sintonía Comunitaria para las Personas con Discapacidad, el cual se basó en los contenidos que las emisoras comunitarias con licencia de funcionamiento en la ciudad de Medellín poseen sobre la población con discapacidad. Miro a Medellín en la oscuridad. La recorro sin mis piernas. Yo con mis piernas cortas. Y yo la escucho con el tacto. Otros la sentimos de forma diferente. Porque sintonizamos a Medellín desde las radios comunitarias. Medellín, Sintonía Comunitaria para las Personas con Discapacidad. Mi discapacidad de las piernas, no camino, eso se llama Guillain-Barré. Pues no, prácticamente no, porque igual uno en la silla sale común y corriente, entonces no vendo lotería. O sea, me vengo así rodando y por la tarde cojo taxi. Yo ando con un acompañante para eso, para coger un taxi, yo ando con un acompañante. Yo pienso que no es tanto el contar la historia de uno, sino más bien que la gente se interese por el discapacitado como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente puede ver un discapacitado con una necesidad, sea un invidente, y no lo ayudan, no le colaboran. Entonces no es tanto como contar la historia de uno, sino más bien que la gente se interese por la discapacidad de las personas, por las diferentes discapacidades, porque es que hay muchas. La gente también sí se concientice de cómo es el vivir de uno. Lo que pasa es que uno, o por lo menos yo, con mi discapacidad, yo no pienso en que la gente me tenga lástima, que digan pobrecita, no, porque yo me desempeño como cualquier persona en cuanto a, yo en mi casa lavo, plancho, cocino, hago de todo, entonces no, eso que hay muchas cosas que uno no puede hacer, como decir voy a bajar de una acera a otra, porque ya eso es una dificultad para uno. Hay obstáculos en la calle que de pronto no lo dejan a uno movilizarse, que hay que necesitar de otra persona. Ella es María Zapata y habla desde el pasaje Junín de Medellín. La ciudad cuenta con 71.658 personas en condición de discapacidad en 2018, según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, país con 3.134.036 personas con discapacidad, es decir, el 7.1% de la población del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el censo del 2018. De las diferentes discapacidades presentes en el país, en esta investigación nos enfocamos en la discapacidad física o motora y sensorial, que abarca la discapacidad visual, auditiva, la pérdida de la voz o habla y sentidos como el olfato, gusto y tacto. Falta voluntad, sobre todo por parte de la radio comercial, sobre todo esta radio que tiene los recursos económicos, que tiene los equipos logísticos, que tienen esos medios para irradiar esas voces de las personas con discapacidad. Lo que hace falta es voluntad, es pensar, ponerse en los zapatos del otro, es decir, venga, vamos a aportar también al reconocimiento de esta comunidad de una manera
directa en nuestros medios de comunicación. Por ello, pasamos la página y nos centraremos en las 3 radios comunitarias con licencia de funcionamiento de Medellín y su voluntad para sintonizarse con las personas con discapacidad. Mi nombre es Camilo López, trabajo acá en la emisora comunitaria Zona Radio, soy máster y coordinador de programación. Zona Radio lleva aproximadamente, este año cumplió 9 años de estar acá en el territorio. Zona Radio hace parte de una organización que se llama la Corporación Educativa y Cultural Simón Bolívar, que es una corporación que lleva haciendo trabajos en el territorio durante casi 40 años. Mi nombre es Juan Carlos Betancourt y dirijo Frecuencia Estéreo en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Isabel Gómez, yo hago parte de la Asociación Palco y de la emisora comunitaria La Esquina Radio. Soy periodista, yo acompaño diferentes procesos en la organización y lo primero es contarles que La Esquina Radio tiene como propósito aportar a la construcción de paz en nuestro país y en la ciudad de Medellín. Hay algo, y no sé si te hiciste esa pregunta cuando ingresaste a la universidad, y es que mucha gente, digamos, llegan de los pueblos donde la discapacidad se conoce muy poco, se ingresa a la universidad y te toca un salón con 20 estudiantes, de los 20 hay uno ciego y uno sordo, llamémoslo así, o uno ciego. Usted lo primero que va a pensar es, ¿y ese ciego estudia acá? ¿Y él cómo hará? A no ser que tenga conocimiento, ya no pensará así, ¿cierto? Pero de lo contrario, creería que va a pensar eso, porque el ser ciego no nos limita. La limitación es mental. Él es Antonio Roldán, conductor de un espacio radial llamado Teatro Ciego, estudiante de locución y practicante de fútbol sonoro, y es una persona con discapacidad visual. Tomen asiento y pónganse cómodos. Teatro Ciego. La ciudad a ojo abierto. Un programa de la Rueda Flotante. 30 minutos para vivir una experiencia sonora. ¿Y a ti, a qué te suena el teatro? Me parece muy importante de que las emisoras se vinculen con este tipo de programas y de población en condición de discapacidad, porque a veces nos vulneran y la idea no es esa, la idea es estar ahí como cualquier otra persona, porque a muchas personas creen que el uno no ver es alguien que quizás no hace nada, pero somos todo lo contrario, somos muchas las personas que realmente hacemos muchas cosas y queremos formación, y cómo no una emisora comunitaria que brinde esa información a través de la radio, ya que nosotros los ciegos somos personas que nos ubicamos por medio del oído. Entonces la radio es como una compañía para nosotros y creería que eso sería formación de personas, y en este caso de personas en condición de discapacidad. Me parecería muy importante que existieran emisoras comunitarias que manejen este tipo de temas, porque creo que deberían de brindar el braille, explicar cómo se escribe, cómo es el sistema braille, cómo un ciego puede escribir. La asesoría en cuanto a la tecnología también es importante manejarlas en esas emisoras, sobre el sexo, el mito que tiene las personas en cuanto a las personas en condición de discapacidad. Dicen que uno como ciego, ¿cómo hace para X cosa, para caminar solo, para enamorarse? Entonces creo que sería muy bueno los temas y la formación que se leen a esas personas. Entonces creo que se podría trabajar desde la inclusión. Hablo desde la inclusión, no que simplemente el ciego escuche, sino cómo llevamos quizás a los mismos ciegos a que en un programa de radio, hablando de temas diferentes, se podría manejar de la misma persona en condición de discapacidad, de trabajar con ellos, creer en ellos y que ellos sean los que nos formen o que formen a aquellas personas que quieran hacer programa de radio y no tengan ninguna condición física o con discapacidad en sí. Sentidos de esquina, sentidos de esquina.
El sonido del aroma. El olor de los colores. El aroma verde de los pinos. Al llegar a lo más alto de la montaña, empezamos a percibir un refrescante aroma. La imagen del sonido. El sabor de las emociones. El abrazo de los sueños. Yo decía, bueno, yo quiero ser comunicador, yo soy periodista, yo quiero trabajar en radio. Las historias de las personas con discapacidad que le han puesto sentido a la vida se escuchan, se sienten y se ven por La Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín. Yo soy Juan Diego Torres, soy estudiante universitario, estudio comunicación social con énfasis en cibermedios en la Universidad de AFIT, estoy en el 9º semestre y adicional a eso hago parte del equipo de trabajo de la Asociación Palco, que es la empresa o la organización adjudicataria de La Esquina Radio, una de las emisoras comunitarias de la ciudad de Medellín, y soy el coordinador de un espacio radial que se llama Sentidos de Esquinas. Juan Diego Torres es una persona con discapacidad visual que con la franja radial pretende aportar al reconocimiento de las personas con discapacidad en Medellín, mostrando que estas personas son sujetos de derechos y deberes. Nosotros nos pensamos inicialmente cuando queríamos poner al aire Sentidos de Esquina la forma como queríamos narrar esas historias, ¿cierto? Y La Esquina Radio siempre, como radio comunitaria, lo que pretende es que las comunidades que quiere irradiar se comuniquen o se cuenten como ellas se quieren contar, cómo yo quiero ser reconocido. Y en ese sentido nosotros hicimos un trabajo con diferentes personas, un trabajo de investigación para mirar a esas personas cómo se querían contar y qué querían transformar con esas narrativas que ellos contaban. Y lo que descubrimos es que las poblaciones no querían más contenidos para ellos, porque ellos ya tienen muy claros cuáles son sus derechos. Ya una persona con discapacidad hoy en día tiene muy interiorizado cuáles son esos derechos y también realiza en esa medida unas acciones para hacerlos valer. Ellos dicen, lo que tenemos que romper en este momento son los imaginarios del resto de la sociedad que nos tienen por allá segregados y subutilizados en la ciudad, ¿cierto? En nuestros entornos. En ese sentido, ellos decían que es muy importante empezar a contarse a partir de sus historias cotidianas. Doña Viviana, por ejemplo, Viviana Restrepo es una mujer con discapacidad visual que vive sola en el barrio Campo Valdés y ella cocina, barre, trapea, vive con su perrita y todo lo hace de una manera autónoma. Entonces ella, en un espacio que tuvimos, en una conversación, nos contaba justamente cómo hace para cocinar, cómo se da cuenta cuando la leche está hirviendo para que no se le haga un reguero ahí en el fogón. Y justamente contando esas vidas cotidianas que tienen las personas con discapacidad, esas alternativas que ellos tienen para realizar esos quehaceres de su vida cotidiana, es que se empiezan a romper esos estereotipos, esos imaginarios que hay sobre las personas con discapacidad. Cuando una persona de talla baja nos explica cómo se moviliza por la ciudad, que tiene su silla de ruedas, que ha luchado por lograr un inmobiliario adecuado a su estatura, entonces todo eso, a partir de esas iniciativas propias y a partir de esas experiencias propias relacionadas con su vida cotidiana, es que se pueden empezar a romper esos imaginarios. Los actores de un programa tienen que ser ellos, no nosotros. Básicamente, ¿cuál es el papel que nosotros deberíamos de tener? Visibilización. Segundo, participación. Tercero, interlocución. Cuarto, acercar por medio de la radio, hacer unos encuentros con el fin de que, y valga la redundancia, que se encuentren estos actores que tienen que ver con el tema, para poder que hayan soluciones y que haya información real y efectiva para poder solucionar problemas y conflictos. Y hablar de las emisoras comunitarias es tocar temas como los recursos económicos, algo necesario para seguir funcionando como medios de comunicación. Medios que también se apoyan en información que crean los gobiernos nacionales, departamentales y municipales. Por ejemplo, la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Departamento de Antioquia 2015-2025 y la Política Pública y el Plan Municipal de Discapacidad 2010-2018 del municipio
municipio de Medellín son medios a consultar para conocer un poco de la población. Pero la información que aportan estos mecanismos institucionales de las personas con discapacidad no aclaran dónde y cómo viven las 71.658 personas con discapacidad de la capital antioqueña. Particularmente en las personas con discapacidad, así como con otros sectores poblacionales como es la población del LGBTI, creemos que para generar esos procesos de transformación a través de la comunicación es fundamental que sean esas poblaciones quienes hablen directamente, ¿cierto? Quienes, digamos, determinen de qué es necesario hablar, cómo lo quieren hablar, para qué, y esta radio comunitaria cómo puede sumar a aportar soluciones a las necesidades que tengan como población. Nosotros hablamos de personas con discapacidad y no de personas en situación de discapacidad porque es diferente. De hecho, ellos mismos son los que nos han enseñado la diferencia y por qué es importante reconocer personas o hablar de personas con discapacidad por el tema de los derechos, porque ellos no tienen una situación transitoria como es el caso de las personas en situación de desplazamiento forzado. Es importante que podamos nosotros entre todos ayudarnos y valorarlo, como decía ahorita, al ser humano como tal, independientemente de sus capacidades y de sus cosas, porque todos, hermano, independientemente hacia una persona inválida que no pueda ver, todos tenemos de cierta manera un tipo de discapacidad, y la discapacidad es el no escuchar al otro, es el no entender al otro. Todos los sectores sociales, el Estado, el ciudadano a pie, el tendero, la señora de la tienda. Hombre, tenemos que concientizarnos de que hay un sector, en este caso personas que no pueden ver, que no pueden escuchar, que merecen todo el respeto, que son seres humanos como nosotros, independientemente del sexo, la raza, el color, si se puede mover, no se puede mover. Ahí hay un ser humano como tal y hay una persona que requiere todo el respeto, que merece todo el respeto por parte de nosotros. Yo creo que falta mucha educación desde las instituciones educativas. Desde la emisora podemos aportar un granito de arena para generar conciencia, pero aquí todavía falta mucho más desde que nos articulemos todos los sectores sociales para poder generar otras formas de ver el mundo para este sector. Tener esa idea creativa, esa forma de poder contar esas situaciones, de volverlo dinámico, de volver protagonista a esas personas que tienen discapacidad, ¿cierto? Que aparezcan ahí en el programa. Pero más que todo, faltaría como esa persona que se empodere de ese proceso. Son 3 emisoras comunitarias: Zona Radio, Frecuencia Estéreo y La Esquina Radio. Pero solo esta última posee un espacio completo en sus contenidos enfocados con y para las personas con discapacidad. Las otras 2 emisoras comparten la información de la Alcaldía de Medellín y mezclan en sus otros contenidos a esta población. Radios en internet y dial hay muchas, pero como INSI Radio solo hay una. INSI Radio, la radio incluyente. Es momento de conectarse con los especialistas y los temas de salud y rehabilitación en la radio incluyente. Para estar bien, estar con salud. INSI Radio. Por eso cada vez que nos encontramos con la gente de a pie, les mostramos los diferentes mensajes y también les enseñamos también cómo poder guiar y acompañar a las personas con discapacidad visual, y nos hemos encontrado con algo muy importante, y es que a veces el miedo de no saber cómo guiar a una persona con discapacidad en la calle hace que uno se cohíba, como que no, mejor se cambia de andén para no ayudar a la persona. Y también hay veces que es bueno, porque muchas veces que a mí me pudo haber pasado también, que llega uno y ve a la persona ahí andando con el bastón y uno como, ay, venga, le ayudo. Entonces, claro, la persona con discapacidad visual se pega el susto. O sea, hay varias formas de cómo poder acercarse a esta población
Yo soy Henry Díaz Chacón, llevo trabajando en radio desde los 17 años, hace ya 17 años. Llegué a INSI Radio porque era un proyecto diferente, un proyecto innovador en el cual conectaba, digamos, la educación y también se podían crear contenidos diferentes frente a lo que se estaba realizando en la radio comercial y convencional. ¿A qué me refiero diferentes? Son contenidos en los cuales se puede explorar y se pueden llevar también diferentes sonidos al más allá. ¿A qué me refiero? No es un sonido común y corriente de una presentación, una cortina y chao, sino por el contrario, son sonidos en los cuales se envuelven más a la persona y se tiene que manejar más y hacer unos sonidos con textura. Es decir, que la persona con discapacidad visual pueda percibir todo eso y que sienta que es real. La idea como tal de la emisora partió como ese espacio de alianza de lograr que las personas con discapacidad visual recordaran y supieran que no están solas, y también decirle ese mensaje a todas las personas que las personas con discapacidad visual son unas personas muy capaces y lo que tienen es que hacerse ajustes razonables para que se puedan desenvolver de una forma óptima en cada uno de sus diferentes lugares. Yo soy coordinador de la emisora INSI Radio, estoy desde el inicio de la emisora, recién se lanzó en el año 2015. Nosotros, el director, el doctor Carlos Parra Duzán, pensó en esta emisora como ese proyecto para poder llevar esta información a todas las regiones, y por eso se ha ido consolidando en 99 países y son más de 30,000 oyentes que nos escuchan constantemente las 24 horas del día, 7 días de la semana, conectados con contenidos de deportes, deporte convencional, deporte paralímpico, educación inclusiva, del trabajo también, mejor dicho, cultura. Son también temáticas, diferentes temáticas. Tenemos más de 24 programas que están ahí constantemente llevando toda esta información, bombardeando y llevándola y conectando a todos a través de la emisora incluyente INSI Radio. Y desde la radio virtual del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, se abren las puertas para que desde los medios de comunicación se ponga en la agenda pública la realidad de las personas con discapacidad. Digamos que nosotros como comunicadores sociales tenemos que ser los mediadores, tenemos que ser como ese espacio en el cual conectamos a los diferentes espacios, pero también no podemos desconocer que las vivencias es lo más importante. No es lo mismo yo contarle cómo es una discapacidad visual frente a una persona que la convive diariamente. No es lo mismo llegar y decirle, mire, existe el duelo en el momento que usted queda ciego o tiene baja visión, a decirle, mire, yo lo viví así, me tocó hacer esto, gracias a X o Y cosa me tocó rehabilitarme, el deporte me ayudó, en fin. O sea, que nosotros tenemos que ser como los encargados de reconstruir estas historias, y para eso tenemos que contar con los diferentes protagonistas. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, perdón el término, es normalizar las cosas. Para eso existen las aulas convencionales en las cuales nos estamos integrando con las personas con discapacidad. Ya cada vez hay más personas con discapacidad en los diferentes lugares, en las diferentes aulas, en los diferentes lugares de trabajo, y esto lo que está pasando es que la discapacidad se convierte en algo normal. Hubo un tiempo en el cual, como se segregaba a las personas con discapacidad, había la educación especial. Entonces, ¿qué pasaba? La persona se iba alejando en vez de acercarla, y eso es lo que estamos haciendo ahora, y por eso luchamos constantemente. ¿Cuál es la idea? Tenemos que aprovechar para enviar mensajes haciendo transmedia, y también aprovechar a través de todos y cada uno de esos medios, integrar a las diferentes poblaciones y que juntos creemos sociedad. ¿A qué me refiero? Es dejar y salir de ese mensaje lineal de los medios convencionales que uno va disparando, no. Uno tiene que aprovechar y también tener una retroalimentación. Esa es la importancia de un medio como INSI Radio, que tenemos de un lado a las personas que crean los programas, que son personas especializadas. En nuestra emisora contamos con optómetras, oftalmólogos, también con profesionales psicólogos, y también obviamente comunicadores sociales, y también las personas con discapacidad visual que están presentes en la mayoría de los programas. Estamos hablando de casi 80% de los programas tienen o cuenta por lo menos con una persona con discapacidad visual. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos estos especialistas, estas personas con discapacidad, y también van creando un mensaje que se va fortaleciendo, y a través de todos los medios vamos creando una información que se va actualizando constantemente, y gracias a esto hemos podido localizar a varias personas con diferentes problemáticas en todo el país, gracias a las redes sociales, gracias también a nuestros medios de atención al ciudadano como correo electrónico, nuestro teléfono, y todo esto se ha convertido como en un espacio para poder acompañar, guiar y responder a todas las diferentes solicitudes que se tengan o que tenga esta población. O sea, tenemos un problema acá grande, y es que en los medios nosotros llegamos y decimos regularmente, un ejemplo, ¿no? Leonardo, a pesar de su discapacidad visual, es un gran triunfador. Jaime, a pesar de su discapacidad física, logró tal cosa. La idea es quitar ese a pesar de,
sino es Leonardo logró esto. Ya más adelante se puede decir, Leonardo es un deportista, perdió su pierna, luego tal cosa, y restarle la importancia a la discapacidad y darle más importancia al logro, que es eso lo que necesitamos, no solamente para generar esa conciencia, sino también para normalizar los diferentes términos. En los medios de comunicación uno lo decía como muy solapadamente o muy en baja voz por pena, y yo creo que ellos nos han enseñado a decirlo en voz alta, de nombrar a cada discapacidad como debe de ser y no creer que es un asunto transitorio, sino que ellos tienen su discapacidad para siempre, y eso les hace unas personas merecedoras de unos derechos especiales y particulares, que es muy importante, digamos, reconocer. Con lo que tú me dices de si estamos logrando ese cambio de imaginarios, que es uno de los propósitos que tenemos, aún, digamos, no llegamos allá a profundizar tanto en lo que corresponde a esta franja, ¿cierto? O a los contenidos realizados o al proceso realizado con la población con discapacidad, pero yo creo que estamos aportando ese cambio de imaginarios inicialmente desde lo individual, es decir, cada persona que decide cómo se quiere contar en sentidos de esquina, creemos que allí ya hay un cambio. O sea, cuando la persona que decide participar en la franja y previamente en esa conversación esa persona decide qué es lo que quiere contar de su condición de discapacidad, cómo quiere poner su historia como ejemplo para otros, qué quiere contar de su vida íntima. Cuando lo digo íntima es porque la discapacidad ha sido vista como un asunto también muy de lo privado. Entonces, cuando las personas empiezan a ponerlo en lo público a través de la radio comunitaria y a través de su historia, yo creo que allí hay un primer cambio de imaginario, y es el que pasa por esa persona que está contando su historia. Creo que nos hace falta indagar en qué pasa al otro lado de quien la escucha, pero sabemos que en esa primera persona sí hay un cambio, que es el del autorreconocimiento. Y hay un asunto muy importante que venimos pues reflexionando con relación a lo que ocurre cuando contamos nuestras propias historias, y es en ese mismo ejercicio de autorreconocimiento empieza a haber una valoración distinta de ese sujeto, de su propia historia de vida, porque a lo mejor nadie antes la había preguntado por su historia de vida, ni nunca antes tal vez le habían dado un valor o se había sentido valorizado en el término no monetario, pero sí social, al ser puesta esa historia en un medio de comunicación, a ser pública a través de un medio de comunicación. Bueno, nosotros nos soñamos Sentidos de Esquina como un proceso de comunicación y educación más integral que nos permita generar procesos, o que podamos generar procesos de comunicación con colectivos, con personas con discapacidad, que se apropien más de la radio comunitaria, con las que se pueda generar unos contenidos pedagógicos muchos más amplios, que trasciendan, digamos, una franja semanal, y que se pueda vincular diferentes actores en este proceso de comunicación. Creemos que allí es importante, por ejemplo, el sector económico o empresarial, con los que se puedan generar, digamos, alianzas para también generar capacidades a través de la radio, generar capacidades laborales para las personas con discapacidad, que es una de las problemáticas, digamos, más fuertes que tienen pues en la ciudad. Y yo creo que es el sueño inicial, porque también a medida que se vaya generando el diálogo con los colectivos y con las personas, yo creo que el sueño se va ampliando y se va haciendo ya no solo de la esquina, sino también de quienes participan del proceso, y eso es como lo que ahorita soñamos. Primero, para que otras personas con discapacidad puedan entenderse como ciudadanos, ¿cierto? Y superar también como esas dificultades a las que se enfrentan a diario con su discapacidad. Y segundo, porque es a partir de esas historias de vida que comprendemos o que buscamos generar un acercamiento y una reflexión sobre cómo las personas con discapacidad habitan y construyen esta ciudad y este país. Ese ha sido un propósito nuestro desde que iniciamos hace 8 años, y es que cada persona, sin importar su condición, su grupo étnico, su estrato socioeconómico, en fin, o sea, que cada persona que habita esta ciudad pueda contar y pueda reconocerse cómo la construye,
¿cierto? Cómo desde las acciones cotidianas o desde su arte de oficio, desde ser un estudiante o desde ser una ama de casa o desde ser un caminante de esta ciudad, la está construyendo y está haciendo una propuesta de la ciudad que necesita, y también está soñando con una ciudad, unas comunidades y un país. Entonces eso es también lo que buscamos al momento de que las personas con discapacidad cuenten sus historias y sean escuchadas a través de esta radio comunitaria, y es que las podamos reconocer como ciudadanos que también construyen la ciudad. Así se sintonizan las emisoras comunitarias con licencia de funcionamiento de Medellín con las personas con discapacidad. Así la escuchan. Pero falta. Los contenidos suelen no ser originales, volviéndose en el parlante de las entidades gubernamentales. Solo La Esquina Radio tiene un espacio radial para sensibilizar sobre estas personas. Así que se deben crear alianzas para crear contenidos sobre las personas con discapacidad. Alianzas protagonizadas con organizaciones sociales que trabajen para y con la población. Crear puentes con las otras emisoras comunitarias para abarcar más territorios. Todo ello con los principales protagonistas, las personas con discapacidad. Porque su relato de vida será el insumo para romper imaginarios sociales. Será la materia prima para hacer visible a cada persona con discapacidad que habita en Medellín y que hace parte de la capital antioqueña. Este documental sonoro fue realizado por los estudiantes de Comunicación y Periodismo María Isabel Restrepo Vanegas y Jerry Leonardo Ginestrosa García, de la Corporación Universitaria Lasallista, bajo la asesoría de la docente Clara Isabel Vélez Rincón, en la asignatura Periodismo de Investigación. Miro a Medellín en la oscuridad. La recorro sin mis piernas. Yo con mis piernas cortas. Y yo la escucho con el tacto. Otros la sentimos de forma diferente. Porque sintonizamos a Medellín desde las radios comunitarias. Medellín, sintonía comunitaria para las personas con discapacidad.